Bienvenidos jóvenes de décimo grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Ahora vamos a comenzar a hablar en la unidad número 2, Introducción a la trigonometría, y en la lección número 1, Funciones trigonométricas de ángulo agudo, con el tema Semejanza de los triángulos rectángulos. El objetivo, entender que las razones de los dos lados de los triángulos rectángulos son funciones del ángulo agudo, memorizar la denominación de los lados. Dos triángulos rectángulos. Bueno, primero que nada vamos a recordar qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y ese ángulo, que se conoce como ángulo recto, está formado o se representa por un pequeñito cuadrado. Y este está ubicado justamente en el punto C. Entonces, ese sería un ejemplo bien claro de un triángulo rectángulo. El triángulo AB'C'. Dice entonces, dos triángulos rectángulos son semejantes. Ahora, ¿cuándo dos triángulos van a ser semejantes o cuándo dos figuras son semejantes? Dos figuras son semejantes cuando esas dos figuras son bastante similares en el sentido de que tienen la misma forma, las mismas características, lo único que una figura es más grande que la otra, ¿sí? Entonces a eso se le llama semejanza. Entonces, por ejemplo, este triángulo ABC aparentemente se mira que es semejante al triángulo AB'C'. ¿Por qué digo aparentemente? Porque todavía no lo hemos comprobado, no lo hemos determinado, pero sí podemos decir que se ve visualmente bastante parecido y se ve que uno es más grande que el otro. Entonces podemos tomar una idea de dos triángulos que son semejantes. Entonces dice, dos triángulos rectángulos son semejantes cuando uno de los dos ángulos agudos son iguales. Ok, primero que nada, ¿cuáles son los ángulos agudos? Los ángulos agudos son los ángulos que son menores que 90 grados. Entonces, por lo tanto, un triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos y un ángulo recto. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Son los dos ángulos que no son el ángulo recto. Claro está, entonces en este caso sería el ángulo que se encuentra en el punto A y el ángulo que se encuentra en el punto B. Que en este caso, el ángulo en el punto A, en ambos triángulos, tiene el mismo ángulo que es el ángulo θ. Es esa figurita que vemos ahí como un círculo con una línea o con un cero con una línea. Esa sería es una letra griega que se le conoce como θ, y entonces como vemos que es el mismo ángulo, que tiene la misma medida, entonces automáticamente ahora sí nosotros podemos decir que esos dos triángulos son semejantes. Si observamos es como que fuera que el triángulo grande ABC le hubiéramos cortado una parte, entonces se forma otro triángulo más pequeño pero con las mismas características. En virtud de esto, nosotros podemos decir que la razón de los dos lados que tienen el mismo valor en ambos triángulos, de las dos razones o las razones que tengan dos lados van a tener el mismo valor, y por lo tanto entonces cada triángulo tiene tres lados, entonces existen 6 razones. ¿Cuáles son esas razones? Las razones son tomando una razón, que recordemos que las razones es escribir en forma de fracción un término sobre el otro. Entonces en este caso sería tomar el primer lado de uno de los triángulos, que sería por ejemplo el triángulo grande, tomar el lado BC y tomar otro lado del mismo triángulo, que en este caso vamos a decir que es el lado AC como tal con respecto al triángulo. Entonces aquí ya hemos encontrado una razón de un triángulo. Esa razón, esa misma razón que encontramos con el triángulo grande, la vamos a encontrar con el triángulo pequeño, el mismo orden. Entonces, ¿quién tomamos primero? El lado que va de forma vertical. Entonces, de igual forma, tomamos ese mismo lado, que sería el lado B'C' con respecto al lado eh, AC'. Entonces, esos dos lados van a formar una razón. Ahora, esas dos razones del triángulo grande con respecto a la razón del triángulo pequeño deben de ser iguales. Y ahí hemos encontrado la primera proporción, que es una igualdad de dos razones. Esas proporciones en total son 6, porque cada uno encontramos 6 razones de cada triángulo. Entonces ahora utilicemos la misma idea para encontrar la segunda proporción, que recordemos que proporción es una igualdad de dos razones. Entonces tomamos nuevamente el mismo lado, que sería con respecto al triángulo grande, el lado BC, y tomamos otro lado. Ya no vamos a tomar AC, sino que ahora vamos a tomar el lado AB. Entonces, tomando el lado AB, ahora este orden del triángulo grande, ahora vamos a encontrar del triángulo pequeño también el mismo orden, que sería B'C' con respecto al lado AB'. Sí, entonces hemos tomado los mismos dos lados. Esos mismos dos razones deben de ser iguales, porque hemos tomado el mismo orden, entonces deben de ser iguales, y al ser iguales se forma una proporción. Siguiendo esta misma secuencia, podemos encontrar las siguientes proporciones, que sería la siguiente igualdad de las razones de los lados de los triángulos. Entonces, tomamos ahora el lado AC con respecto a B del triángulo grande, va a ser igual a lo que es la razón de AC' con respecto a AB' del triángulo pequeño.
seguimos ahora y vamos a encontrar del siguiente triángulo que la siguiente razón, perdón, que sería entonces la misma que tenemos arriba, la misma razón, lo único que hemos hecho es darle vuelta. ¿Qué quiere decir? En la razón que estaba arriba habíamos tomado BC primero y después AC abajo. Entonces le damos vuelta, tomamos ahora AC primero y BC abajo, y también esa razón o esas igualdades de las razones van a ser iguales. Lo mismo en la siguiente combinación de razones, que simplemente es al revés de la anterior, y la última que también cumple las mismas características. Entonces, ¿qué quiere decir? Siempre y cuando tomemos el mismo orden o la misma secuencia, sus igualdades de las razones van a ser iguales. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros logremos identificar cómo se encuentran dichas razones. Eso es lo que realmente necesitamos identificar en este momento. Porque en base a esas identificaciones de las razones, vamos a nosotros trabajar en este ejemplo. Pero antes de eso, quiero que nosotros logremos identificar unos elementos muy importantes de un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los elementos importantes de identificar en un triángulo rectángulo? El primero y más importante de todos es lograr identificar la hipotenusa. ¿Cuál va a ser la hipotenusa? La hipotenusa siempre es el lado más largo. Siempre es el lado que se encuentra ubicado justamente enfrente o opuesto al ángulo recto. Esa es una manera inmediata de lograr identificar la hipotenusa. Recordemos, la hipotenusa es el lado que se encuentra justamente enfrente o, como quien dice, opuesto al ángulo recto. Ese lado es. ¿Qué otro elemento vamos a identificar? Pues justamente eso que estaba mencionando, el lado opuesto, pero de respecto a quién. Ahora, cuando encontremos las razones, vamos a nosotros utilizar un ángulo de referencia. ¿Quién va a ser ese ángulo de referencia? El ángulo teta, que lo ubicamos bien, y en base a ese ángulo teta nosotros podemos decir quién es el lado opuesto a quién, al ángulo teta. ¿Y cómo lo identificamos? Ese lado que se encuentra justamente enfrente, o como quien dice, opuesto al ángulo. O sea que es el lado que no forma el ángulo como tal. Ese se conoce como lado opuesto. Y el otro lado que hace falta se le conoce como lado adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque es el lado que se encuentra a la par del ángulo. Es el lado que ayuda a formar el ángulo, pero es el lado que no es la hipotenusa. ¿Sí? Por eso es importante que primero identifiquemos quién es la hipotenusa, porque identificando primero la hipotenusa podemos ahora sí poder identificar con mayor facilidad los otros dos. Entonces, en virtud de esto, decimos que la razón BC sobre AC de la figura 1.2, o sea de este triángulo, se representa como, ahora ya lo vamos a decir como lado opuesto y lado adyacente, ¿verdad? Entonces, ¿quién es AC? El lado adyacente. ¿Y quién es BC? Lado opuesto. Entonces, por lo tanto, sería lado opuesto de teta sobre el lado adyacente de teta. Y en forma breve lo vamos a nosotros identificar o representar como BC sobre AC es igual al lado opuesto sobre lado adyacente. Así de esta manera lo vamos a identificar. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.